Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar sobre el hogar. El hogar, una de las instituciones más antiguas establecidas por nuestro Dios y muy importante para la sociedad, muy importante para la humanidad. El apóstol Pablo lo compara el hogar con la iglesia. En el libro de Efesios capítulo 5, del 23 al 33, Efesios 5, 23 al 33 dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vean cómo el apóstol Pablo compara al matrimonio, al hogar, con la iglesia. El marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este mismo a su marido. El hogar, hermanos, esta institución divina, Pablo hace esa comparación con la iglesia. Y las promesas hechas en el matrimonio, hermanos, son muy sagradas. La palabra de Dios, ahorita vamos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, cómo nos muestra, nos revela esta institución, el propósito del hogar, el propósito del matrimonio, la organización del hogar. Y la palabra de Dios es el único libro en la Biblia que nos enseña, que nos revela esta institución de Dios, el hogar. Fue Dios mismo quien estableció el hogar, quien estableció el matrimonio. El matrimonio no lo estableció ni lo da la iglesia, ni el gobierno. Es Dios el que une. Es Dios el que da el matrimonio, el que casa, ¿verdad? La institución del hogar. Sabemos por la palabra que Dios lo instituyó. Vayamos al principio de la Biblia, en el Génesis, en el principio de la creación.
Dios estableció el hogar. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Vean lo que dice Dios. Le haré ayuda idónea para él. Dios creó todo el universo, la tierra, las plantas, los animalitos, y todo lo que Dios creó era bueno. Pero de todo lo que Dios creó no había entre las criaturas una ayuda idónea para el hombre. Y no era bueno, dice Dios, que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios ya había creado los animalitos, ¿verdad? Las plantas, al hombre, y ahora iba a ser una creación especial. Algo maravilloso, ¿verdad? Iba a formar una ayuda para el hombre. Dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios creó, hizo esa creación especial de la costilla, ¿verdad?, del hombre. Las costillas, ¿verdad?, que protegen el corazón del hombre. Las costillas que están cerca del corazón. Y ahí tomó Dios una costilla para crear a la mujer, a la ayuda idónea para el hombre. La tomó ahí cerca del corazón del hombre. Y dice, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya no van a ser dos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que serán, es unión, el matrimonio, una sola carne. Pero el hombre quiere deshacer esa unión, ¿verdad? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, dice la palabra. Pero ahí está el hombre queriendo separar esa sola carne que se unió de dos carnes. ¿Y qué pasa cuando se quiere separar esa sola carne? Hay dolor, ¿verdad? Hay sufrimiento. Duele. Cuando usted se arranca un pedazo de carne o se quiere arrancar un pedazo de carne, duele. Sangra, ¿verdad?
Es difícil, es duro. Y Dios no quiere esa separación. Dios no quiere el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ese primer lugar fue establecido milagrosamente. Ahora es establecido el hogar por medio del matrimonio. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Ahora, por medio del matrimonio se establece un hogar. Dios tiene un propósito para todo. Dios tiene un propósito para el hogar. Génesis 2:18, ¿qué nos decía? No es bueno que el hombre esté solo. El hogar existe, hermanos, para que haya compañía, compañerismo, ¿verdad? El hogar existe para proporcionar el compañerismo necesario para el ser humano. Génesis 2:18. Otro propósito es la reproducción. El tener hijos, y no solamente tener, ¿verdad?, sino crear hijos también. Es otro propósito. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hogar también, no solamente, ¿verdad?, es el tener hijos, sino también el crearlos, proporcionar la disciplina, la educación a los hijos que necesitan. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Muchos padres, ¿verdad?, no ponen atención a sus hijos. Son solapadores de sus pecados, son solapadores de sus maldades, y no corrigen a sus hijos, no los castigan, y los dejan en el mundo, ¿verdad?, para que hagan lo que quieran. El propósito del hogar, del matrimonio, es disciplinar, educar a los hijos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. En tanto que hay esperanza. Puede haber un tiempo en el que ya no haya esperanza, que usted ya no pueda corregir a su hijo, que sea demasiado tarde, ¿verdad? Y dice: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuando usted solapa el pecado, la maldad de su hijo, usted está destruyendo su alma. Cuando usted permite, ¿verdad?, que su hijo ande en el mundo, ¿verdad?, ande en las drogas, que ande robando, que ande matando, que ande fornicando, ¿verdad?, y usted no hace nada. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Va a haber un momento en el que ya no va a poder hacer nada usted, en el que su hijo se va a perder para siempre.
Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que no haya disciplina, que no haya castigo, que no haya educación, que los padres no tomen ese interés, esa importancia para sus hijos. Qué triste. Y es lo que está pasando en el mundo. Es lo que vemos en el mundo hoy. Los padres se interesan más por otras cosas. Los padres a veces se interesan más por el deporte, por las borracheras. Ahí andan en el mundo, ¿verdad? Con otra mujer, con otro hombre, fuera del matrimonio. Dios tiene un propósito para el hogar. Y es ese también. 22:15, el dar disciplina, educación a los hijos. El que los padres sean responsables. 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Un texto que la mayoría conocemos, ¿verdad? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y así son a veces muchos muchachos, ¿verdad? Adolescentes, con toda la testosterona, ¿verdad? Con todos los cambios hormonales, se sienten que no necesitan a sus padres, que no necesitan a Dios, que no creen en Dios, dicen ellos, ¿verdad? Se sienten así muy superiores, ¿verdad? Con un ego muy alto, con un orgullo muy alto, muy elevado. Esa es la necedad que está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Y quién tiene esa vara de la corrección? ¿El maestro de la escuela? ¿El vecino? ¿Los abuelos? Son los padres los que tienen que corregir a los hijos. Los que tienen que guiar, ¿verdad? Aconsejar a los hijos. Corregirlos. Sacarlos de ese camino angosto por el que van, ¿verdad? Para que no se pierdan. Como decía Proverbios 19:18, ¿verdad? En tanto que hay esperanza, hay oportunidad para corregirlo. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es muy común, ¿verdad? Ver a niños o a jóvenes que no son corregidos, que sus padres les permiten hacer muchas cosas, que a veces los avergüenzan ahí en público. Pero dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Un muchacho, un joven corregido, ¿verdad? Él sabe lo que está bien y lo que está mal. Y sabe las consecuencias si hace lo malo. ¿Por qué? Porque ha sido enseñado, porque se ha usado la vara y la corrección para ese joven. Y él sabe, ¿verdad? Ya tiene esa sabiduría. 23:13 de Proverbios, mismo libro, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora,
Hay muchas ideologías, ¿verdad? Muchas filosofías que se meten en los gobiernos. Ahora el gobierno no quiere que usted corrija a su hijo, ¿verdad? No quieren que usted le dé sus nalgaditas, ¿verdad? Como se dice. O que usted lo corrija, ¿verdad? Le dé sus caladas de oreja. Pero vemos qué ha pasado con eso. ¿Dónde vemos a los jóvenes? Perdidos, ¿verdad? Perdidos porque no se corrigieron. Es lo que estamos viendo con esa ideología que están entrando. Con esa sobreprotección que se les da. Ahora los maestros ya ni les pueden llamar la atención a los alumnos, ¿verdad? Porque pueden ser acusados. Un padre que corrige a su hijo puede ser demandado también. Le pueden quitar hasta al niño, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que que va a golpear a su hijo usted y lo va a medio matar, no. El corregir con vara es el dar consejo, es hacerle ver al hijo lo que está bien, lo que está mal. Si usted le da su nalgada, ¿verdad?, decirle por qué. Y corregirlo, y que se corrija sobre todo. Ese es el propósito del hogar. Nadie va a venir a corregir a su hijo. En la correccional no se lo van a corregir. En la cárcel no se le va a corregir a su hijo. Es en la familia, en el hogar. Dios tiene por responsable a los padres cuando los hijos son desobedientes. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. 1 Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13, creo que recuerdan esta historia que hemos estudiado. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Estos hijos de Elí estaban blasfemando contra Dios, ¿verdad? Algo terrible, ¿verdad? Y él no les estorbaba. Lo que le decía ahorita, hay padres que solapan, que dejan que sus hijos vivan ahí en el pecado, que sean groseros, que sean malcriados, que hablen malas palabras, que se emborrachen. Y los padres no les estorban, no les dicen nada, no los corrigen, solapan, ¿verdad?, esas maldades. Es responsabilidad de los padres. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y vosotros qué dicen, maestros? ¿Psicólogos? ¿Abuelitos? ¿Y vosotros, padres? Papás, padres, padre y madre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Padres, es la responsabilidad de los padres, es el propósito del hogar. El compañerismo, la reproducción, ¿verdad? Criar a los hijos y la educación, la disciplina de los hijos. Vemos también en la palabra de Dios la organización del hogar. Efesios 5:22, allá atrásito, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La cabeza de la iglesia es Cristo. Vean esta comparación que hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo miramos al principio. La cabeza de la iglesia es Cristo, y la cabeza del hogar es el hombre, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es nuestro buen pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Entonces Cristo nos dirige a nosotros. Cristo nos guía con su palabra. Nos guía a hacer la voluntad de Dios, nos guía a hacer lo bueno y nos está guiando hacia el cielo eterno. Ahora el hombre es cabeza del hogar, es cabeza de la mujer. No quiere decir que sea el jefe, ¿verdad? No quiere decir que sea el mandamás, el amo, ¿verdad? El rey. No, sino que es el que va a dirigir a su hogar, a su familia. El que va a proporcionar todo lo necesario para su hogar, para su familia. Educación, el que los va a guiar, ¿verdad? Por el buen camino, por el camino de Dios. Es el que los va a dirigir. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Por qué es la cabeza el hombre? 1 Timoteo 2:13. Primera Timoteo 2:13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la razón de por qué el hombre es la cabeza. Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice, ¿qué actitud debe tener el hombre hacia su esposa? Volvamos a Efesios 5, del 28 al 31. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miramos en el principio, ¿verdad?, que ese es el matrimonio. Ya no son dos, es una sola carne. Por eso dice, ¿verdad?, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ya no son dos, es uno, es una unidad, ¿verdad? Como Dios, es uno, es una unidad. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si el hombre mismo se hace daño a sí mismo, el varón hace daño a la mujer. Si hace daño a la mujer, se está haciendo daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque son uno, son una sola carne. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto, muy importante, ¿verdad?, en el matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Ahí forma un nuevo hogar, forma una nueva familia, otro matrimonio, ¿verdad? Y los dos serán una sola carne. Ya el padre y la madre ya quedan aparte de ese matrimonio. Ya el varón, el hombre, es el que va a dirigir a su mujer y después a sus hijos. Él va a ser la cabeza de ese nuevo hogar. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre para con su familia? Primera Timoteo 5:8. Primera Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces la responsabilidad de un hombre para con su familia es proveer para los suyos, para los de su casa, para su hogar. Y no quiere decir que va a proveer solamente una cama, ¿verdad?, cosas materiales, la ropa, el calzado, el vestido, que es obligación como padre, sino que va a proveer también lo espiritual, la palabra de Dios, el consejo, la disciplina, la educación de sus hijos. Todo eso es la responsabilidad del varón para con su familia. Hermanos, vamos a dejar ahí el estudio. Vamos a continuar después con la organización del hogar. Ya vimos la cabeza, que es el hombre. Faltan otros puntos: la ayuda del hombre, la ayuda idónea del hombre, que es la mujer, es otro de los puntos. Y vamos a finalizar con otro estudio sobre los hijos, también muy importante. ¿Cuál es la función de los hijos? Gracias, hermanos, por su atención. Tenemos un tiempo y después seguimos con la oración a nuestro Dios. Dios les bendiga.